que se tiene que establecer. En este mes de julio estamos hablando del establecimiento del reino. Y tenemos que entender que esa palabra establecer, lo contrario a establecer sería inestable. Todo lo que sea inestable en nosotros debe ser sacado de nuestras vidas hasta que quede establecido. Aunque ya está en Cristo, hay cosas en nosotros que nos vuelven inestables. Y necesitamos salir de ese sub y baja. Necesitamos ser libres de ese sub y baja. ¿A cuántos les ha gustado jugar en la plaza en el sub y baja, no? A mí me agarraba así como ganas de vomitar cuando iba para arriba o para abajo, así, pero no, la hamaca, iba para arriba, iba para abajo. Pero nosotros tenemos que encontrar, cuando hablamos de establecimiento, tenemos que entender que Dios quiere un cuerpo equilibrado, una iglesia equilibrada, no inestable. ¿Sí? Aunque afuera todo sea compulsivo, todo sea rápido, todo sea así acelerado, todo sea brusco, nosotros tenemos que aprender a estar equilibrados, establecidos. Hay una versión de la Biblia que habla sobre la palmera. ¿Lo recuerda la palmera? Que habla plantados junto a los atrios de nuestro Dios como la palmera, ¿no? Y la palmera, usted entiende que en el nuevo pacto no se usa la forma de la palmera, se usa la forma de un edificio. Porque la palmera estaba firme porque tenía raíces, pero el viento, los vientos, ¿no?, la hacían ir y venir, no podía estar estable. En el nuevo pacto, Pablo no usa la analogía de una palmera, él usa la analogía de un edificio. Que nosotros debemos estar fundamentados, tener raíces, estar firmes, pero a su vez estar establecidos. No ir para un lado y para otro. ¿Sí? Así hay mucha gente que todavía, siendo palmera, están plantados en Cristo, están creciendo, no hay problema por eso, pero todavía los vientos de afuera siguen haciendo que nuestra vida va y viene y va. Y nosotros necesitamos entender diga conmigo, el establecimiento del reino. El establecimiento del reino. Eso se tiene que asentar en nosotros, amén. Y para eso se nos dio este reino que está viniendo, con gente que está establecida en este entendimiento, y hace que el evangelio avance. No deja que el evangelio se detenga. No hay nada en mí que pueda provocar que el evangelio no avance. Amén. Así que usted sabe que siempre le vamos a pegar a esa desgraciada. Decirle, le van a pegar a esa desgraciada. Sí, le van a pegar. Así que usted sabe que cuando viene acá hay un momento que ella se tiene que doler, se tiene que sentir que ella es una extraña, ¿no? ¿Cuántos miraron ustedes, las más jovencitas miraron La extraña dama, ¿no? ¿Alguna vez? ¿Cuando eran jovencitas? Una novela que había ahí por ahí hace muchos años. Ustedes saben que Proverbios 5 habla de la extraña mujer. Proverbios 5 habla de una extraña mujer. Bueno, hay una extraña mujer que usted sabe que la tenemos que crucificar. ¿Sí? Estamos hablando de la carne, obviamente. ¿Ok? Bueno, vamos a buscar Lucas capítulo 17, verso 20 al 21. Yo voy a leerlo en la NTV, pero en la que posteen está bien. ¿Sí? Lucas 17, 20 al 21. Amén. Padre, te doy muchas gracias, Señor, por esta oportunidad de compartir tu palabra con mis hermanos y poder ser edificados, Señor, establecidos, Señor, en este evangelio de tu reino, en las buenas noticias que tu reino emite para esta generación.
Padre, gracias por el privilegio que tenemos de que como casa, Señor, seamos absorbidos por la palabra que va a salir de mi boca. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Un día, los fariseos, diga conmigo, los fariseos, le preguntaron a Jesús, ¿cuándo vendrá el reino de Dios? Jesús contestó, no pueden descubrir el reino de Dios por medio de señales visibles. Nunca podrán decir, aquí está o está por allí, porque el reino de Dios ya está, diga conmigo, ya está entre ustedes o nosotros. Y Jesús está diciendo, ya está. ¿Sí o no? ¿Lo dice la Biblia o no? Ya está. No es que va a venir, sino que ya está. ¿Sí? No es que algo que va a suceder, sino que algo que ya está. Pero ahora vamos a entender un poco más esto. Pero quiero detenerme un momento en esto de fariseo. Cuando nosotros leemos en la Biblia el título fariseo, lo primero que debemos identificar es que se está refiriendo a una mente religiosa. Diga conmigo, mente religiosa. Y tenemos que ver que a veces nuestra mente también tiene su aspecto religioso. Y hace preguntas como los fariseos. ¿Qué es una mente religiosa? Una mente religiosa es la que no tiene a Cristo por cabeza, sino que tiene su propia conjetura, su propio razonamiento y su imaginación de las cosas de Dios. Entonces, usted acá mismo se tiene que estar preguntando, pregúntense, jovencitos, los niños, los grandes, todo. Nos tenemos que preguntar, ¿qué mente está gobernando mi vida? Si es Cristo la cabeza de mi vida, entonces yo estaré libre de una mente religiosa. Pero si todavía tengo un razonamiento, yo para mí Dios es esto, la iglesia es para mí es aquello, si yo tengo ese tipo de especulaciones o de imaginación sobre las cosas de Dios, yo imagino que Dios me va a dar o hacer, entonces todavía estamos flasheando. El fariseísmo no es un espíritu como muchos creen, y esto en las redes sociales hablan del fariseísmo como un espíritu, y no es un espíritu, no es un demonio que anda dando vuelta por ahí, ay, la voy a tomar a la hermana Blanca porque yo quiero que ella sea farisea. No, es una mente religiosa, diga conmigo, mente religiosa, es una mentalidad, ¿sí? Es algo que fue alimentado en la mente. Escuche bien, sin la intervención del Espíritu Santo. Es algo que yo alimenté en mi mente, pero no intervino el Espíritu Santo para decirme que eso era de Dios. Es todo eso que fue alimentado con tradiciones, con costumbres, con frases repetidas, con versículos bíblicos sin vida. La mente religiosa es todo aquello que se enquistó en mi mente, pero sin la revelación divina. No se me cayeron los velos, no hubo una intervención, no hubo un rasgar de mi carne para decir, Señor, algún día se tiene que levantar una generación que vuelva a llorar sobre las hojas de la Biblia. Algún día alguien se tiene que compenetrar tanto en las palabras de Dios que quebrante su corazón cuando la lee. Porque de esa manera rasgará todos nuestros velos y quebrantará todo lo que tiene que quebrantar dentro nuestro, para que podamos entender que yo no quiero aprender por aprender, a saber cosas sin que el Espíritu intervenga. Una mente religiosa siempre formulará preguntas sobre asuntos que considera importante para sus expectativas personales. ¿Qué les preguntó? Lo podemos dejar el posteado el primer versículo. ¿Qué le preguntan? ¿Cuándo había de venir? ¿Está mal la pregunta? Pero nosotros tenemos que entender en qué contexto se lo hacen los fariseos. ¿Qué estaban esperando ellos? Un rey natural que se posicionara sobre ¿qué? Sobre Roma, que los libertara de la esclavitud de Roma, de la opresión de Roma,
Ese era el rey que ellos estaban esperando. Un rey hecho a la forma de ellos. Porque el antiguo pacto prometía un rey, ¿sí o no? Sí, prometía un rey. Pero ellos imaginaron que iba a ser un rey tipo Moisés, así nos va a libertar de... ¿No? Nosotros necesitamos ser libres de todas esas neuronas religiosas que operan en nuestra forma de vivir, porque si no, el reino no podrá ser expresado en nuestros días. Toca lo que está al lado tuyo y decirle, tenés que ser libre de esas neuronas. Tenés que ser libre de esas neuronas, no tenés que alimentarlas. Vieron que las neuronas se van secando, dice que con el paso del tiempo, es como que nosotros tenemos que alimentar, porque el cerebro termina siendo un músculo que necesita ser alimentado, ejercitado, fortalecido, y que con el paso del tiempo las neuronas se van secando, ¿no? El Señor Jesús les dice, el reino ya está entre ustedes, y eso los descolocó. Yo me pongo en los vestidos de los fariseos que estaban ahí, y eso los descolocó. Eso los desorientó y hasta eso los enojó. Ellos también miraban para todos lados, pero el César sigue gobernando, Jerusalén sigue estando bajo la opresión de Roma, había enfermedades, había hambre, había muerte, había leproso, había esto, había lo otro, todos estaban pagándole al César los impuestos. Y Jesús le dice, el reino ya está. Y ellos lo miraron a Jesús y dijeron, este está mal, está flayando. Este son de esos profetas volados. O sea, ellos esperaban una revolución, ellos esperaban un levantamiento contra Roma, ¿no? Que se tomaran con las armas. Ahí viene el rey David, vamos a ir contra estos filisteos, contra estos romanos incircuncisos, y los vamos a cortar en 1000 pedacitos, y así Dios nos dará la victoria. Esa es la idea que ellos tenían, ¿no? Jehová de los ejércitos está con nosotros. Ellos no entendían que el reino era de otra naturaleza, de otra... Y Jesús le dice, el reino ya está acá. ¿Ustedes se pueden poner en la piel de los fariseos que están ahí? ¿Un momento? Ellos esperaban ese levantamiento, pero ahí está Jesús diciendo con su mansedumbre y humildad, el reino ya está acá entre ustedes. Toca lo que está lo tuyo por si no se enteró, el reino ya está acá entre nosotros. Ya está acá. ¿Acaso no lo ven? Yo soy. Faltó que le dijera así, yo soy. Jesús le estaba diciendo, yo soy, y el mismo Cristo no está en nosotros. Muchas veces nosotros vemos el reino como aquello que Dios debe hacer sin nuestra participación. ¿Cómo vemos el reino? Aquello que Dios tiene que hacer sin que nosotros participemos. Ese es el ideal de nosotros del reino. Yo te digo porque yo muchas veces lo viví así. Oh Dios, haz esto, haz aquello, haz lo otro. ¿Está mal? No, no está mal. El tema es que el reino está en nosotros. Y Dios dice, pero sí, ya sé, pero ¿y tu participación? ¿Y tu vida no cuenta? ¿Tu existencia para el reino no es nada? Nosotros tenemos que ver eso, que cuando nosotros vemos el reino como aquello que Dios tiene que hacer sin mi involucramiento, sin mi participación, estamos metidos en una mente religiosa. Todavía hay neuronas ahí, operando dentro nuestro, que dicen, bueno, que lo haga Dios y Él es todopoderoso. Sí, claro, Dios va a hacer un milagro. Pero cuando tú impongas las manos sobre alguien y ores en el nombre de Jesús. Si tú no vas y pones las manos sobre alguien y oras por el enfermo, ¿cómo se sanará? Y así sucesivamente con un montón de otros ejemplos.
Porque el reino ahora está en nosotros y nosotros somos la habitación de ese reino para expresarlo en la tierra. Entonces, muchas veces nosotros queremos ver el reino como algo que Dios hace, pero sin nuestra participación. Queremos que Dios obre, pero no estamos dispuestos a cambiar. Queremos que Dios obre, pero no queremos soportar las pruebas, las dificultades, los conflictos que a veces vienen por el reino. Sufre violencia y los valientes lo arrebatan, lo hacen propio, lo hacen parte de su vida. A veces seremos descalificados por causa del reino de luz. A veces seremos despreciados. Pero yo me tengo que gozar en esas cosas, no tenemos que poner mal. Tenemos que decir, Señor, gracias, porque ahora me das testimonio de que tú estás en mí. A veces nosotros creemos que Cristo está en nosotros, pero hasta que vienen y nos tocan y nos hincan y decís, ay, verdad, Cristo está en mí. Y ahí nos damos cuenta. En realidad, nuestra percepción del reino muchas veces solo es el producto de nuestra imaginación. En realidad, nuestra percepción del reino muchas veces solo es el producto de nuestra imaginación. Tenemos que ser libres de toda imaginación. La fe no vino a provocar imaginación, la fe vino a fundamentarnos en Cristo. Quiero profetizar sobre tu vida, amén. ¿Alguien puede levantar su mano? Amén. ¿Quieren levantar su manito? Y recibirme esta palabra. Vienen días que la mente del Rey estará más clara en ti. Vienen días que la mente del Rey estará más nítida en ti. Aleluya. Abrace la palabra. Lo creo, Señor. Hazme libre de todas esas neuronas, de todos esos pensamientos, de todas esas preguntas que están fuera de mí, pero que no me ponen contigo en la participación. El reino ya está, pero a su vez está viniendo. El reino ya vino por medio de Jesús, ¿no? El reino se ha acercado, dijo. Arrepentíos. Pero también el reino está viniendo por medio de la iglesia. El reino ya vino con Jesús, el reino ya está, pero también está viniendo porque usted es la iglesia que porta el evangelio del reino. Entonces, cuando nosotros nos salimos de ese centralidad o de ese eje, es como que esperamos que todo suceda desde afuera nuestro y no desde adentro nuestro. Diga conmigo, el reino está viniendo por medio de su iglesia. Hasta que el Hijo en nosotros se lo entregue al Padre por completo. Es decir, ¿qué es ese entregar del reino al Padre por completo? Cuando el Hijo se tome a sí mismo con su cuerpo, será entregado este reino al Padre. Pero ese entregar necesita de algo. Un vencer, un derrotar de todos los enemigos de Cristo. Empieza a enumerarlos ya en su corazón, en su mente, en su espíritu. Todos los enemigos de Cristo tienen que ser puestos por estrado de los pies. Si creemos que el reino es real en nuestras vidas. Si creemos que Cristo es nuestra cabeza y nosotros somos el cuerpo. Si creemos que somos la iglesia del Señor de este siglo. Y por eso hablaba que no somos una iglesia solamente local, sino que somos una iglesia transgeneracional, que lo que estamos diciendo afectará generaciones en medio de nosotros. Y usted lo tiene que creer. Por eso tienen que replicar la palabra de su casa. En mi casa se enseña esto. En la casa que Dios me permite estar, se enseña esto, se ministra esto. Haga conocer el ministerio. Porque usted es parte. No es el ministerio del pastor. No es la casa del pastor. Es la iglesia suya. El reino está viniendo por medio de la iglesia hasta
¿Hasta qué tiempo tiene que venir? ¿Hasta qué momento? Hasta que todos los enemigos de Cristo se han puesto debajo de sus pies. Diga conmigo, allá hasta un tiempo. Allá, vamos a leerlo, 1 Corintios 15, 21, al verso 26. Es impresionante lo que dice 1 Corintios 21. Es magistral, es algo tan glorioso que está sembrado a una iglesia que en sus primeros pasos eran todos carnales. Porque Pablo está enojado con ellos porque eran niños, diciendo unos son de esto, otros son de otro, teniendo todos los dones, pero todavía no tenían definido a quién estaban sirviendo o para qué estaban como iglesia sobre la tierra. No tenían una identidad clara. Por eso necesitamos entender que yo he empezado a ministrar esta serie entendiendo que somos hijos. Solo los hijos pueden entender lo que el rey habla, porque es mi rey, es mi Señor, es mi Padre quien me está hablando. No perder la identidad, amén. Decirle que está al lado tuyo, no pierda la identidad. 1 Corintios 15, 21, porque cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno a su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque preciso es que Él reine. ¿Por medio de quién? Y yo hubiera levantado la mano, por medio de mí, pastor, por medio de mí, por medio de mí. Yo soy la iglesia del Señor, por medio de mí. No está ahí en la Biblia, pero es preciso que Él reine, y yo le agregué, ¿por medio de quién? Por medio de la iglesia. Y usted dice, por medio de mí, pastor. Ok, hasta que haya puesto a todos sus enemigos por debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. ¿Qué muerte? La muerte. La muerte en todas sus facetas. Muerte en todas sus facetas. Hay personas, esto lo hablábamos en Chaco la otra vez, están los muertos vivos, no por nada hay películas así de zombies para todos lados. ¿Sí? Están los muertos vivos y están los vivos que están muertos para sí. ¿Usted entiende la ecuación? Están los muertos vivos y están los vivos que han muerto a sí mismos. Amén. Que tiene la vida del resucitado. Bueno, bien, vamos por parte. Dice, pero cada uno su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Nosotros estamos, porque Cristo es, cuando Él vino, ¿no? Jesús en Cristo entregó su vida, predicó el Evangelio, resucitó, sanó, ministró, restauró el orden que había desordenado el primer Adán. O sea, y dice que cuando entregó su vida y resucitó, dice que cuando Él resucita de entre los muertos, también salieron como unos, y no sé cuántos, no me acuerdo, pero arriba de 100 eran que salieron de las tumbas. A eso se les llaman las primicias, porque según la ley tenía que con Cristo, con el fruto de Dios, tenían que venir las primicias. Por eso que con la primera resurrección también algunas tumbas se abrieron y empezaron a salir. Hacía un par de días te estábamos llorando y ahora estás acá conmigo cantando el feliz cumpleaños de vuelta. ¿Vos te imaginas la locura esa que pasó, lo que pasó? Bueno, pero después dice, luego dice el apóstol Pablo, los que son de Cristo. ¿Cuántos son de Cristo acá? ¿Cuántos son de Cristo acá? Y después dice los que son de Cristo en su venida. Luego, el fin. Entonces nosotros tenemos que ubicarnos en tiempo. Nosotros estamos en la generación de los que son de Cristo
y luego el fin. ¿Sí? Usted está en esa generación. Yo soy de Cristo y estoy en el tiempo de el fin. Estamos en esa franja de tiempo, estamos en esa etapa de, porque soy de Cristo, tengo que llevar todo a un fin. Yo no estoy esperando a ver qué pasa. La iglesia no tiene que andar por la vida caminando diciendo, bueno, no sé qué pasará. No sé. No sé cómo salir vestido, porque por ahí viene Cristo y a ver si me quedo desnudo por ahí. No, la iglesia tiene que saber que tiene que llegar a un fin. Usted tiene que resetearse ahí arriba. Diga, Espíritu Santo, resetéame. Resetéame. Yo no estoy acá en la tierra para esperar que algo suceda, sino para concretar un fin. Usted no fue diseñado como iglesia para esperar que todo lo haga Dios sin la intervención de la iglesia. Usted fue diseñado para concretar, para llevar todo a un fin. Habrá una generación que entenderá esto, que lo llevará a la vida práctica y que recibiremos a Cristo en gloria. Y este no es el tema, la materia de este día. ¿Amén? Los que somos de Cristo somos los que colaboramos para entregar junto con el Hijo el reino al Padre. No podemos desligarnos de esta asignación, de esta labor, de esta responsabilidad que pesa sobre nosotros como generación. Pablo le dice en la carta a los romanos que el reino no consiste en comida ni en bebida. Es decir, no consiste en lo que yo quiero, en lo que yo deseo, en lo que yo necesito, sino que consiste en ¿qué cosa? En justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Entonces, es decir, el reino tiene que operar dentro de nosotros en forma de ¿qué? En forma de justicia, de paz y de gozo. ¿Cómo tiene que operar el reino dentro de nuestro? Justicia, paz y gozo. Pero también tiene que operar como para afuera, que fluye de nosotros en forma de, como dice Pablo, en forma de supresión, hasta suprimir. Dice, es la palabra, una palabra griega que significa reducir a inactividad. ¿Cómo dice? Luego el fin, cuando entregue el reino de Dios al Padre, cuando haya suprimido, ¿qué cosa? Todo dominio, ¿qué más? Toda autoridad y toda potencia. ¿Me está siguiendo? ¿Está aquí? Ok. Entonces, esa palabra, suprimir, adentro opera en nosotros como justicia, paz y gozo, pero afuera opera ¿en qué forma? En una forma de suprimir, de supresión. De suprimir, de dejar inactivo el operar de los enemigos de Cristo. Esa palabra, catargeo, también da la idea de inutilizar, de dejar nulo, de invalidar o de destruir toda operación del enemigo. Hasta, diga conmigo, hasta que la iglesia que reina junto con Cristo, que haga, ponga, suprima junto con Él todo este dominio, toda esta autoridad y toda esta potencia. Es reducir a inactividad todo ese dominio que tiene el reino de las tinieblas. ¿Cuántos han escuchado que dije que nosotros tenemos... El otro día cuando expliqué lo del propósito, lo del reino, el evangelio y la iglesia, amén. Nosotros tenemos el evangelio de un reino de luz. Nuestro evangelio son buenas noticias de un reino de luz. Nosotros no tenemos una mala noticia para darle a las personas. Nosotros tenemos una buena noticia. Ahora, el evangelio de las tinieblas o el reino de las tinieblas también tiene su propio evangelio. Y ese evangelio de las tinieblas es lo dijiste hoy cuando abriste con el mensaje, lo dijo la pastora cuando estaba orando y yo no le dije nada de lo que iba a hablar. ¿Cuál es el evangelio? Si el reino de luz tiene un evangelio de buenas noticias y es la iglesia que ministra esa buena noticia, si el reino de las tinieblas tiene un evangelio, su mensaje, su buena noticia, entre comillas, ¿cuál es? Es el mundo.
¿Cuál es el evangelio de las tinieblas? El mundo. Dígalo, el mundo. El mundo. El mundo es el sistema operativo del reino de las tinieblas. ¿Cómo opera las tinieblas? ¿Cómo se meten en tu casa? ¿Cómo se meten en tu familia? ¿Cómo atraen a tus hijos? ¿Cómo destruyen tu matrimonio? ¿Cómo te llevan a la escasez? ¿Cómo? ¿Cuál es el sistema operativo del reino de las tinieblas? Porque Él nos sacó del reino de las tinieblas, nos sacó, están en el mundo, pero más ya no son del mundo, pero los envío al mundo. Él nos sacó de ahí y nos trajo al reino de su amado Hijo. Y en este tiempo nosotros tenemos que ver cómo opera el mundo si queremos vencer a todos los enemigos de Cristo. El mundo es el sistema que opera en el reino de las tinieblas, y el mundo es un sistema que opera seduciendo los sentidos humanos. Te seduce los sentidos. Y el mundo opera tanto desde afuera nuestro como desde adentro nuestro. Diga conmigo, desde afuera, con lo que consumo, como información, como visualización, como oído, como gusto, como tacto, como lo que sea. Por mis sentidos, el mundo me ofrece algo. Pero también por dentro mío hay todavía ciertas áreas de mi vida que quieren estar con el mundo. Alguien dijo alguna vez, y a mí me partió el corazoncito, me di cuenta que yo había salido del mundo y me senté en una banca de una iglesia. Pero sentado en una banca de la iglesia me di cuenta que el mundo no había salido de mí. Entonces, opera tanto adentro como afuera. Y que estemos aquí sentados, sirviendo al Señor, oyendo una palabra, siendo instruido, adorando su nombre, no quiere decir que el mundo no haya salido de nosotros. Primera de Juan 2.16 dice, Primera de Juan 2.16, porque todo lo que hay en el mundo, diga conmigo, porque todo lo que hay en el mundo, todo lo que hay en el mundo, y Juan en ese tiempo no tenía ni internet, ni televisión, ni DirecTV, ni Netflix, ni Instagram, ni Facebook, ni Twitter, ni nada de eso. Pero todo lo que hay en el mundo. Y él dice, no se trata tanto de las cosas que Roma hace o que la diosa de los Efesios. Él dice, los deseos de la carne. Entonces está hablando de algo que opera dentro mío, ¿sí o no? Los deseos de mi carne, diga los deseos de mi carne. No, porque por ahí usted piensa que no, su carne no tiene deseo todavía. Porque si mientras tenga deseo, porque todavía está viva. Pero los deseos de mi carne, o los deseos de la carne, los deseos de los ojos, qué picarones que son, ¿qué desean sus ojos? Y la vanagloria de la vida, porque yo, no sabes qué bien, qué bueno que soy, qué excelente. No sé, está todo bien con que seamos profesionales, que tengamos excelencia, pero la diferencia entre la vanagloria, el otro lado se llama humildad. La otra punta se llama humildad. Tú puedes ser profesional, puedes ser excelente en lo que haces, pero nunca perder la humildad. Porque el otro extremo se llama vanagloria. Y el primero que se vanaglorió, Dios le hizo abajo, y yo lo vi caer a Satanás como un rayo, dice. Estaba Jesús sentado así al lado del Padre y dice, yo lo vi a Satanás como papá le pegó una patada y lo tiró como un rayo cayó. Porque se vanaglorió en su corazón, dice. Yo te creé y tú te exaltas a ti mismo, estás mal de la cabeza. Fuera de mi jurisdicción. Es más, ahora vas a hacer y vas a cumplir mi propósito. Y nosotros todavía andamos diciendo, ay Señor, líbrame de Satanás. No, hasta que lo pongas por debajo de sus pies.
nosotros los que somos de Cristo, somos los que continuamente estamos suprimiendo esta seducción que proviene del evangelio de las tinieblas, es decir, del mundo. Suprimir, reducir a inactividad todo lo que el mundo ofrece. Reducir a inactividad. El mundo hay veces que te ha dominado. El mundo hay veces que ha tenido autoridad sobre ti. El mundo también hay veces que ha podido contigo. Y no lo podemos negar, ¿sí o no? Te ha dominado, ha tenido autoridad sobre ti y también ha podido contigo. Toda potencia, todo poder, todo lo que puede hacer sobre nosotros. Y nosotros no tenemos que entender que tenemos que vencer todas esas cosas. Por eso yo no me quiero ir a los nombres de los principados y de la potestad y cosas raras. Así que, ¿para qué te voy a decir todas esas sarta de nombre si todavía tú no puedes vencer al mundo? Entonces, el apóstol Juan diría luego, todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Todo lo que es nacido de Dios, diga conmigo, yo nací de Dios. Yo no fui engendrado por los monos, yo nací de Dios. Yo vengo de Dios, tengo ¿cómo es? Génesis iba a decir. La genética de Dios. Tengo el ADN de Dios. Y yo nací de Dios. Y dice el apóstol Juan, y todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. ¿Qué cosa? Nuestra fe. Diga conmigo, nuestra fe. Si yo nací de Dios, ahora tengo una fe que viene de Dios. Tengo una fe que vence al mundo. No puedo decir, yo no puedo con esto. Me oprimen por acá, me persiguen por allá, me cierran las puertas por acá. No, porque nosotros somos la iglesia reinante. Nosotros estamos puestos para llegar a un fin. No estamos puestos para ver qué pasa. Y tenemos que vencer todos esos pensamientos, esos bombardeos que vienen a nuestra mente. Y diga conmigo, nuestra fe es nuestra. Es colaborativa. Entonces, cuando todos nosotros empezamos a creer lo mismo de la palabra de Dios, es poderoso lo que la iglesia puede hacer. Es magistral lo que la iglesia puede hacer, porque es una fe que opera en nosotros. Y yo les dije estos días que es la fe que levantó a Cristo de entre los muertos. No es cualquier fe, es una fe poderosa, que si levanta a alguien de entre los muertos, es tu base. Es el lugar, tu plataforma donde tú te paras. No. El mundo me quiere cerrar las puertas, el mundo me quiere oprimir, el mundo me quiere ver destruido. Pero voy a vencer el mundo que está afuera, pero también voy a vencer el mundo que está dentro en forma de conjetura, en forma de pensamiento, en forma de argumento, que ahora lo vamos a ver, en forma de un montón de cosas que operan dentro mío. Entonces nosotros tenemos que levantarnos con esa autoridad y ver que soy nacido de Dios y que tengo la fe del Hijo que lo levantó de entre los muertos, nada más y nada menos. Si pudo levantar al Hijo de Dios de entre los muertos con esa fe, nosotros tenemos que operar con esa misma fe. Por eso decía en estos días y lo posteaba, nadie puede decir no puedo. Teniendo a Cristo como cabeza, nadie puede decir no puedo. ¿Sabe quién dice no puedo? El que no tiene a Cristo como cabeza. Porque el que tiene a Cristo como cabeza nunca se les tiene prohibido por la misma cabeza que tiene decir no puedo. Porque la mente de Cristo no te deja decir no puedo, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. O sea, no hay una fe menos que eso. Aleluya. Todos los días nos debemos levantar de nuestras camas sabiendo que nuestra fe vence al mundo. Todos los días me levanto de la cama y digo, esta fe que tengo, la fe del Hijo de Dios, la fe que lo levantó de entre los muertos, es la fe que opera en mí. Y el mundo no me va a vencer. Porque el día que sientas que el mundo te vence, entonces le darás lugar a un espíritu de derrota, que te conducirá a ser juguete del diablo. Serás como una especie de pelotita de goma que va a rebotar todo el tiempo entre el mundo y el reino de Dios. Va a estar así, fluctuando, dice la Escritura. Fluctuando. ¿Alguna vez usted jugó al flipper? ¿Jugaron al flipper? ¿Flipper?
Estos pibitos no juegan tanto porque son más del... Pero nosotros los más viejitos jugamos al flipper. ¿Sí? ¿Usted juega al flipper? ¿Sí? La bolita de acero que le pegas con los botoncitos de los costados y rebota así y vos ves que sale el numerito, ¿no? Entonces, el pinball, bueno, flipper, yo decía flipper, pinball, flipper, lo mismo, es lo mismo, ¿no? Bueno, corrijan al pastor. Yo le decía flipper, pero es pinball, bueno. Pero usted me entendió, ¿verdad? Entonces, usted no es como esa pelotita. Usted no está en un cuadrado, ¿no? De pinball, de flipper, lo que sea. Que uno los animan. Ahí está el pastor animándolo para que vaya para arriba, para que sume puntos. Y otros que te están tirando para abajo para que te vaya por el hoyo. No, no es así. No es así, la vida no es así en Cristo. Diga conmigo, la vida no es así en Cristo. No, no es así. Tú y yo no nacimos de nuevo en Dios para vivir derrotados, para ser juguetes del diablo, para ser vencidos por el mundo. Nosotros somos hijos de Dios y tenemos la fe del resucitado para vencer toda obra del mal. Toda obra del mal que se levanta contra el Hijo de Dios en nosotros. Todos los días debes levantarte viendo por la palabra de Dios cómo vas a poner todos los enemigos de Cristo bajo sus pies. Todos los días debemos reducir la inactividad al mundo. Reducir la inactividad, suprimir. El apóstol Pablo dice suprimir. Ustedes tienen el reino de Dios en forma de justicia, de paz y de gozo. Entonces, cuando vas a levantarte y a caminar sobre la vida, tú vas a estar suprimiendo todo bajo los pies de Cristo. Y vas a suprimir ¿qué? Todo este operar del reino de las tinieblas en forma de mundo. En forma de sistema que opera en ti, en tu manera pensante. ¿Cuántos me dicen amén? Pablo dice que una manera de aniquilar el operar de los enemigos es derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. ¿Cómo destruimos los enemigos que se levantan contra el Señor? Derribando, diga conmigo, derribando. Te tienes que levantar derribando, destruyendo, tirando abajo paredes, ladrillos. Esta pared está levantada con ladrillos, puesto uno encima de otro. Y esos son tus argumentos en tu mente. Un ladrillo, un argumento. Otro ladrillo, otro argumento. Un ladrillo, otro argumento. Y tú te tienes que levantar con la fe del resucitado y decir, este ladrillo ya no va. Este ladrillo ya no va en mi mente. Esta pared divisoria que había entre mí o entre Dios y yo tiene que ser quitada para poderme ver en Cristo cada día más nítidamente, juntamente con Él reinando. Es una pared que se levantó, es una pared que provocó, esos argumentos provocaron ¿qué cosa? Porque el mundo te formateó, el mundo levantó esta pared acá adentro. El mundo levantó esa pared y la llenó de argumentos. Y los argumentos produjeron altivez. ¿Y saben lo que es la altivez? Es ese orgullo de tu corazón. Todo bien, hasta ahí, está todo lindo, pero no te metas conmigo. Hoy hablamos de esto con una hermana, me contaba ciertas cosas. No, hasta ahí nomás. Porque ¿qué? El argumento que formateó mi vida, producto del mundo, no producto de una palabra revelada de Dios, porque Dios va a destruir todo argumento. Y eso levantó una barrera, levantó una muralla. Y los que permanecen son los que se dejan quitar los ladrillos de argumentos. Los que por la palabra de Dios dicen, yo quiero vivir para servir al Señor. Señor, destruye de mí toda altivez. Y dice que esa altivez produjo una máquina de pensamientos. Argumentos, altivez, que produjo pensamientos. Entonces cuando tú te vas a tu casa, tú te sientas con la familia, con las personas que estás, con la gente que no tiene a Cristo, con los que no entienden. Tú estás en una guerra, en una lucha de argumentos. Tú tienes un argumento divino ahora.
Tú tienes algo que Dios puso en tu interior. Y tienes que aprender a no ser dominado por el mundo que gobierna el corazón de otros. Sino por la palabra de Dios. Todos los días me levanto a leer un versículo, a orar, a clamar, a rasgar mi corazón cuando leo las Escrituras y a decir: Señor, destruye los argumentos y pon tus argumentos. Porque yo quiero reinar juntamente contigo. No quiero pasar mis días sobre la tierra desperdiciado. Ya tenés el cielo, hermano. Hermana, ya tenés el cielo. Ya sos salvo. ¿Qué más? ¿Qué querés? ¿Pasar el tiempo bien, cómodo, feliz? ¿Ese es el ideal tuyo? No. Dios va a sacar ese argumento también. Porque a veces la pasaremos bien y a veces no la pasaremos bien. Lo importante es tener claro la meta, el fin. Entregarle al Padre el reino. Todos los días debemos levantarnos de nuestras camas proclamando: hoy voy a derribar esto y aquello que no me deja reinar con Cristo. Tengo que levantarme. Un vicio, una tentación, un deseo desordenado, una ambición, un pensamiento, una forma de pensamiento o de argumento en forma de carácter, en forma, y verlo por el Espíritu y decir: Señor, trata conmigo, porque esto no tiene que ver contigo, esto es una puerta abierta para que el enemigo obre, para que el enemigo trabaje con el mundo, en mi casa, en mi familia, en mi economía. Y usted se tiene que levantar con ese deseo, con esa pasión de decir: no me va a vencer, yo me tengo que levantar todos los días, decir: voy a derribar esto y aquello, y voy a proclamar la palabra de Dios. Miren, hay demonios que podemos reprenderlos y expulsarlos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Pero los argumentos, las altivez y los pensamientos que se generan no se van con gritos, sino que se van o que se deben caer o derribar con la intervención de la palabra de Dios. No te puedo gritar para sacarte el argumento. Te reprendo en el nombre de Jesús para que se saque ese argumento. No, porque no es un demonio, no es un espíritu inmundo. Es una cosa que se formateó en la mente por el mundo. Y se tiene que desconstruir lo que se construyó. ¿Por qué pensamos así? ¿Por qué actuamos así? ¿Por qué nos ofendemos rápido cuando alguien nos dice algo? ¿Por qué enseguida nos ponemos a la defensiva o nos ponemos al ataque? ¿Por qué enseguida nos duele o nos ofende o nos daña ciertas cosas? ¿Por qué? Porque todavía hay una altivez, porque quien se humilla será exaltado. Y eso lo vamos a ver aquí, para terminar. Primera de Pedro 5:6. Tengan compasión del predicador y apaguen ese aire. Por favor, se los pido. Ya no hay agua que aguante. Primera de Pedro 5:6 en adelante. Humillaos. ¿Qué es humillaos? ¿Qué idea tiene usted de humillarse? ¿Qué idea tiene usted de ser humillado? ¿No? Porque la humillación, nosotros pensamos que es aquello que que como que te hace pasar vergüenza, ¿no? Te humillaron en público, o humillarnos nosotros. ¿Qué sería? Sujetar voluntariamente el alma en obediencia y sumisión. ¿Qué es humillarnos? Humillarnos es sujetar mi alma en sumisión, en obediencia al Señor. ¿Y qué dice el apóstol Pedro? Humillaos, pues, bajo la poderosa... ¿Cuántos de ustedes han visto la mano de Dios? Vamos. ¿Han visto? ¿Visto la mano de Dios? ¿La mano? ¿Han visto la mano? Humillaos bajo... ¿De qué tamaño es la mano? Mi amor me dice, me muestra la mano. ¿De qué tamaño es la mano de Dios? Pues debe ser pesada, ¿no?
O debe ser dulce y tierna y cariñosa, así. Como amasando un gatito. Hasta que el gatito... ¿No? Porque... Bueno, humillaos pues bajo la poderosa... Diga conmigo, la mano de Dios. ¿Cuál sería la mano de Dios? Tenemos que hacer una pregunta. La mano de Dios son los ministerios. Humillaos bajo pues los ministerios que Dios le dio. ¿Para qué? Para que cuando llegue el tiempo, Él los exalte. ¿Bajo qué debo humillarme? Bajo la poderosa... Ahora, tengo que definir qué es la mano de Dios. Entonces debo sujetarme voluntariamente en obediencia y sumisión a los ministerios para que Dios nos exalte cuando fuera el tiempo. Cuando Él te exalta, entonces derribas todo lo que estaba encima de ti como argumento y altivez. Mientras permanezcas en este ambiente, humillando tu corazón, sujetándote tu alma en obediencia a la palabra. Porque no sea cosa que seamos, como dice Santiago, oidores olvidadizos, que nos salimos por esa puerta y ya está el partido, que me tengo hambre, que me esperan para allá, que ahora qué hago, que mañana cómo continúo esto. No sea un olvidadizo de la palabra. Vaya a hacer todo lo que tenga que hacer, pero llévese lo que Dios quiere desconstruir para construir. Entonces, cuando Él te exalta, cuando usted es exaltado en el ministerio por la palabra, y la exaltación en el ministerio no es una plataforma, no es un nombre en Facebook, no nada de eso. La exaltación es derribar todo argumento y altivez que se levantan contra el conocimiento de Dios y de su Hijo. Es algo que se levanta dentro nuestro y que el estar humillado bajo la poderosa mano de Dios, Él te exalta. Y cuando vos te levantás de un lugar así y se cae todo lo que estaba encima tuyo. ¿Nunca te ha pasado levantarte de la cama y decir, hoy me levanto en el nombre de Jesús? Verso 5, echando. Y acá te dice la forma de humillarte. ¿Cómo es la forma de humillarnos? Ya lo expliqué. Sujetar voluntariamente en obediencia y sumisión a la palabra, a la persona de Cristo, al Señor. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él. Porque Él tiene cuidado de vosotros. ¿Por qué debo humillarme? Porque el mundo constantemente está produciendo una sustancia invisible en nosotros llamada ansiedad. Es el mundo que está dentro nuestro y el mundo que opera de afuera que genera una sustancia llamada ansiedad. La ansiedad opera en la carne, no opera en otro lugar que no sea la carne. Porque en el espíritu yo tengo paz. En un alma transformada yo tengo la paz del Señor que gobierna mi corazón. Pero la ansiedad, esa palabra ansiedad que usa Pablo aquí, el apóstol Pedro, es meteorosomai, de meteoro. ¿Usted alguna vez ha visto un meteoro así? Un video, ¿no? Yo vi el cometa Halley una vez. O sea, yo soy de esa clase. Los que vieron el cometa Halley. Todavía ustedes, los pibitos acá, ninguno vio un cometa volando. Yo sí. Y pasaba así, y vos lo veías. Y si acá se choca y vamos a sentir lo que pasaron los dinosaurios. Pero no, eso no estuvo. Eso era cuando era chiquito. ¿Entiendes? Diga conmigo, la ansiedad es como un meteoro. Anda así, en el aire. Dando vuelta por ahí. Es mi mente volada. Es mi mente que está volando por la estratosfera, en medio del aire. Entonces el apóstol dice, verso 8, sed sobrios. ¿Qué significa ser sobrios? No estar embriagado. ¿De qué? Del mundo. Sed sobrios. No te embriagues del mundo. Sed sobrios y velad. ¿Por qué? Porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda buscando a quién devorar. ¿Qué es lo que le atrae al diablo? ¿Qué es el olor que siente él que anda dando vuelta por ahí? La ansiedad.
Es una sustancia que opera en nosotros, que nos hace volar y que, ¿viste cuando el león dice que huele, impresionante la distancia que huele a las presas? Entonces él está oliendo que acá me están llamando porque hay ansiedad. Verso 9, al cual resistid firme en qué cosa. ¿Dónde opera la ansiedad? Dentro mío. Dentro mío, pero ahí está, ¿no? No quiero mirar a nadie, no quiero ver nada, no quiero dar ningún ejemplo, porque está claro, pero yo tengo que resistir firme en la fe, y estamos hablando de la fe que opera en el resucitado, la fe poderosa de Él. Resistirle firme, ponete en guardia, levantate, suprimí todo eso que se levanta, la fe que operó en Cristo. Entonces, sabiendo que los mismos padecimientos, decirle al que está al lado tuyo, hay muchos que están padeciendo de este síndrome de ansiedad, hay muchos padeciendo, se van cumpliendo nuestros hermanos en todo el mundo. Entonces, aunque nosotros lo hacemos en un contexto de chiste, para que la desgraciada no se ponga tan rabiosa, nosotros tenemos que entender que el diablo anda ahí operando, y si yo no estoy humillado, y si yo no me pongo bajo la poderosa mano de Dios, bajo los ministerios que Él puso para que nosotros seamos exaltados, para derribar todo argumento, para llevar a un fin todo lo que Dios se ha propuesto en sí mismo, y lo va a lograr. ¿Cuántos dicen amén? Mira el verso 10 y cerramos con esto. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo. ¿Cuánto se padece? Es un poco de tiempo, esa tentación de comprarte algo, es un poco de tiempo, esa gana que tenés de arrancarle los pelos, es un poco de tiempo, esa bronca que te vino de rato, es un poco de tiempo el padecimiento, no es para siempre, es un poco de tiempo. Es un poco de tiempo eso que te sale ahí y vos tenés que soportar. Tenés que aguantarte. Dice, porque todos estos padecimientos se van cumpliendo, mas al Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo, vamos, levante su mano, Él mismo os perfeccione. ¿De qué estamos hablando? De madurez, ¿sí? Afirme, echen raíces, ¿qué más? Los fortalezca, los alimente significa, y los establezca, los vuelva equilibrados, que nos saque toda inestabilidad. A Él sea la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Gloria al Señor. Amén. Vamos a ponernos de pie, vamos a adorar. Bendecimos y saludamos a los hermanos.